Hola, mi nombre es Lía Ricón, soy médica, soy profesora titular del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Antes de contarles algo sobre el material didáctico que les vamos a ofrecer, quiero que recuerden lo que han visto en el cuadro que está en la portada con el que comienza este video. Ustedes se habrán fijado que es un fragmento de un cuadro en el que hay 5 músicos y un director. El cuadro es de Jean Dubuffet y se llama Jazz Band, Grand Jazz Band. Y la analogía que a mí me gustaría que tuviéramos es la siguiente. Pensemos que el director es el paciente. El director que inspira, que está detrás, que dirige, que está presente de alguna manera en todo lo que tiene que ser nuestra tarea como personal de salud. Los cinco músicos van a ser hoy representados por 5 psicoanalistas y son 5 grandes de nuestro quehacer profesional. Después les cuento un poquito más sobre ellos. Quería que ustedes pensaran que los 5 músicos son los 5, representan, o quisiéramos que representaran los 5 psicoanalistas que van a participar en esa tarea. Esta es una serie de videos que van a comenzar con una entrevista, con una presentación que es la que yo estoy haciendo, una entrevista y después la opinión que sobre esa entrevista tiene un psicoanalista, que el primero es el padre del psicoanálisis, quien inspiró todos los demás, que es Freud, y este estará en el primer video, en este que van a ver a continuación. Habrá un segundo video que tendrá la opinión de Melanie Klein y de Jacques Lacan, y un tercer video que tendrá la opinión de Ferenczi y de Winnicott. Todos son hechos con la misma entrevista, es decir que la idea con la que hemos trabajado es que se pueda integrar a través de la práctica, integrar a través de lo que se puede pensar y sentir con una entrevista, las opiniones de distintos autores que han trabajado con modelos parecidos, porque todos son continuación o son consecuencia del modelo freudiano, pero que tienen su particularidad. Quisiera decirles también que este video no está pensado para ser utilizado solo. Este video tiene que ser utilizado con un docente que pueda trabajar con un grupo preferentemente chico de entre 8 y 10 estudiantes, y que puedan ver la entrevista, ver lo que opina cada uno de los autores y estudiar una bibliografía que va a estar agregada para poder entender lo que dice cada uno de los participantes. Me importa particularmente que quede claro que nuestra idea es que este video no reemplace al docente, sino que sea un instrumento más, y que el docente como persona pueda estar presente para percibir las dificultades y para ofrecerse a través de todos los canales de comunicación como una importante figura de identificación para el estudiante. La idea entonces es promover el aprendizaje, y hemos trabajado con una entrevista que es sobre un material real, es decir, el material es sobre un paciente real. El terapeuta, que es el licenciado Christian Hölm, es el terapeuta del paciente, y el paciente está representado por un actor, el señor Fernando de la Torre, quien ha tomado los elementos del material y ha compuesto este personaje. Nos parece importante mencionar que el material tiene una entrevista, ha sido reducido a una entrevista y a
fragmentos de sesión. No nos pase inadvertido que esto es absolutamente incompleto y que lleva a que cada participante pueda fantasear sobre cómo hubiera sido, qué hubiera dicho, qué habrá habido en medio de las sesiones, y además dificulta la posibilidad de hacer una supervisión sobre este material. Yo digo muy intencionadamente dificulta, porque la idea es que justamente se dificulte la posibilidad de una supervisión y que esto sea únicamente una ayuda para poder plantear una teoría integrada en la práctica. Bueno, yo creo que dije todo. Dije cómo vamos a trabajar, dije todos los videos que van a estar incluidos en esta serie, y lo que me importa especialmente es cuál es la propuesta de trabajo. Bueno, alguna cosa más es que quiero agradecer mucho a los participantes que han tenido, como yo en este momento, que someterse a la cámara, y yo les pedí que trataran de hablar exactamente como hubiera hablado Freud, como hubiera hablado Klein, como hubiera hablado Lacan, Ferenczi o Winnicott. Bueno, con esto termina esta presentación y ustedes quedan ahora en posición de ver la entrevista y a continuación de la entrevista la opinión de Sigmund Freud. ¿Qué hubiera dicho Sigmund Freud sobre esta entrevista? Les digo que le hemos dado más tiempo a Freud porque entendemos que es el padre de estas teorías y que corresponde posibilitar un mayor desarrollo del psicoanalista que va a exponer tomando la posición de Freud. Mayor gusto. Bueno, su nombre me lo dio Martín, que se atiende con usted. Pero, bueno, mi problema no es como el de él, ¿no? Mi problema es supuesto. Usted dirá que puedo serle útil. Bueno, mi problema es que, por ejemplo, yo inicio un diálogo, ¿no? Una conversación, y no sé, no puedo hablar más de 2 o 3 minutos. Enseguida se me va el tema de conversación, no tengo más que decir. Entonces, por eso pensé que era lo primero que le tenía que decir a usted. Yo vivía con mi padre. Bueno, hasta que un día él me dijo que me tenía que ir. Bueno, me fui a vivir con mi hermano. No tengo así muchos amigos, ¿no? Pero igual tengo algunos. Lo que pasa que algunos se casaron, otros están de novio. Yo mayormente así mucho de novio no estuve. Estuve de novio más o menos a los 18, 19 años. En mi vida tuve relaciones 3 o 4 veces. La primera vez fue con una prostituta, y después también fueron con prostitutas. Una vez me agarré a los 22 o 23 años, una blenorragia tuve, ¿no? Y me sentí muy mal, me dio mucho miedo. Y bueno, pienso que mis dificultades así son por un problema nervioso de falta de confianza, ¿no? De todos modos, a pesar de las dificultades que usted dice que tiene para iniciar un diálogo, aquí ha podido hablar bien. Bueno, le doy algunos datos míos, aunque bueno, su secretaria ya los debe tener, ¿no? Que me preguntó algunas cosas. Tengo 29 años, tengo 2 trabajos. A la mañana salgo así a trabajar con una bicicleta, trabajo de afilador, y por la tarde trabajo en un taller de marroquinería, así arreglo bolsos, paraguas. Bueno, mi vieja se murió de cáncer cuando yo tenía 3 años. Y bueno, con mi hermano
no le dije, tengo un hermano menor, yo le llevo 2 años. Bueno, cuando mi mamá se murió, cada uno se fue a vivir con su madrina. Él se fue con la suya, yo me fui con la mía, que es la hermana de mi viejo, ¿no? Bueno, yo le quiero mucho, es una buena persona. Mi viejo me iba a visitar ahí cuando yo vivía en la casa de ella, pero es muy mandona. O sea, mi viejo también es muy mandón, por ahí a veces muy bien no se llevaban. Cuando yo cumplí 13 años, mi papá se casó de nuevo. Y bueno, yo me había puesto contento porque por ahí pensé que íbamos a hacer una familia de nuevo, que íbamos a estar todos juntos. Pero cuando cumplí 29 años me echó. Se me dijo que me fuera. Debe haber sido muy duro para usted. Bueno, me dijo que yo era un fracasado, que todo lo hacía mal. Y bueno, yo, no sé, así en la medida que yo podía, yo le daba plata, ¿no? Yo no ganaba mucha plata, pero yo siempre le di plata. Bueno, la cuestión es que cuando se murió mi mamá, yo esto lo hice consciente después, digamos, no. Cuando tenía 13 años, nos fuimos a vivir con mi hermano a un departamento que me dejó mi tía en el centro, ¿no? Y bueno, mi madrastra era muy buena conmigo, Bueno, no sé, le cuento del colegio. La verdad que tuve que andar cambiando así de colegio, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, y tenía problemas porque me iba mal, no me podía ser amigo así de mis compañeros, ¿no? Cuando yo vivía con mi papá, por ejemplo, tenía que ir a doble escolaridad, tenía que ir todo el día al colegio. En cambio no, cuando vivía con mi madrina, que iba solamente a la mañana y creo que en alguna oportunidad sí fui a la tarde también. La cuestión que cuando entré en el colegio secundario, bueno, que yo cuando terminé primer año, me acuerdo, me llevé muchas materias. Y me fue mal, porque cuando fui a rendir la primera materia me aplazaron, ¿no? Me aplazaron y yo después no quería seguir estudiando. Y bueno, mi papá ahí me dijo que tenía que trabajar, entonces fue así como me compró una bicicleta y me enseñó el oficio de afilador, ¿no? Que es el que tengo hasta ahora. Bueno, en el interín me ofrecieron así otros trabajos de galponero a la noche, qué sé yo, hice algunas cosas, hice otras changas, pero no me gustaron, ¿no? Fabián, usted dijo que inició un tratamiento con una licenciada que duró 2 semanas. No, lo que duró 2 semanas fue la relación que yo había tenido con la chica, que empecé a salir justo cuando yo hacía el tratamiento con la licenciada. No, el tratamiento con la licenciada duró más o menos 2 meses. 2 meses creo que duró, ¿no? Ella siempre, me acuerdo que decía que yo con ella hacía lo mismo que lo que hacía con las chicas, ¿no? Yo, lo que pasa es que cuando empecé a salir con esa piba que se llamaba Gladys,
yo era la primera vez que yo quería intentar hacer algo que no sea con una prostituta. Y bueno, salí con esta piba que era una chica separada, tenía un hijo de 1 año y medio. Nos llevábamos más o menos bien, no me disgustaba ella. Lo que pasa es que me daba miedo cómo tratarla, ¿no? Tenía miedo de meter la pata, tenía miedo de que ella se entere de cómo soy yo, ¿no? Eso me pasaba. Está bien. Le pido ahora que me cuente algo más de su infancia. Algunas cosas ya dijo, pero le pido algún recuerdo que tenga en este momento. Recuerdo. Bueno, a lo mejor ese es algo que, no sé, a lo mejor puede ser importante para usted, ¿no? Cuando yo era chico, me acuerdo que en el colegio siempre tenía problemas, así dificultades con que mis compañeros me rechazaban, ¿no? Sobre todo cuando cambiaba de colegio, que tuve que cambiar de colegio muchas veces. Y sobre todo tenía miedo en la oscuridad, tenía miedo de que Dios me castigara. Cuando hacía esto, que después me enteré que al final hacen todos los chicos, ¿no? Cuando me masturbaba. Y bueno, una vez me pasó que había en el barrio, ¿no? Había en el barrio una piba que vivía a mitad de la cuadra y que era medio puta. Y bueno, yo me acuerdo que un día se desabrochó la camisa y me mostró los pechos. Y bueno, me hizo recalentar, qué sé yo, me acuerdo que me hizo recalentar. Yo tenía 14 o 15 años. Y bueno, después me alivié cuando veía que a todos los pibes al final le pasaba lo mismo, ¿no? Que no me tenía que sentir culpable. Y después en casa de mi madrina, digamos, cuando era muy, muy chico, ¿no? Me acuerdo que había una pieza en el fondo, una pieza chiquita que tenía en una esquina un almohadón. Qué bárbaro, ¿no? Por eso, claro, lo que pasa es que en ese momento el almohadón era enorme, ¿no? Y ahora lo veía la otra vez y me parecía tan chiquito, tan... cómo cambia todo, ¿no? Usted sabe que, mire, esa que le cuento, ¿no? La que me mostró los pechos, se llamaba Fabiana. Y Fabiana también se llamaba mi mamá. Y yo me llamo Fabián también. Mire usted. Y que es, no sé, mi nombre es como medio de mina, ¿no? Al final tengo nombre de mujer, tengo el nombre parecido al de ella, parecido al de mi mamá. La verdad que estoy re loco, ¿no? Estas cosas lo ponen re loco. Y no sé, qué sé yo, ahora que estoy así rebobinando, ¿no? Con todo lo que le conté, con todo lo que dije, se me da un poquito de miedo, me asusta un poco. Yo la verdad que querría cambiar, querría casarme. No sé, a mí me gustaba todo esto cuando era chico, ¿no? Yo siempre pensé en tener una familia, en estar, así que estemos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Fabián, vamos a tener que dejar aquí por hoy. Le propongo tener algunas entrevistas más antes de empezar el tratamiento, para yo conocerlo más y también para que usted me conozca más a mí. ¿Le parece bien el miércoles que viene? Bueno, está bien. Muy bien.
Bueno, hasta ahora estuve saliendo con esa chica, como le había dicho, ¿no? La estuve viendo, pero todavía no pude hablarle, así no. A veces tocamos el tema de la pareja, pero ella me dice que tiene que esperar, que no está segura, que... No sé, por un lado creo que ella no me rechaza, pero, claro, no sé, hablando íntimamente, no sé cómo sería, ¿no? Me lo dice en tono de pregunta. Debe sentirse muy inseguro. A los miedos de los que me habló antes se agrega ahora el de que ella lo rechace. Sí, pienso que sí, ¿no? Pienso que le tendría que haber hablado ya. No sé, capaz que este sábado le hablo. Yo, no sé, lo que no quiero es ilusionarme demasiado, ¿no? Para, no sé, que después por ahí me diga que no. Usted querría evitar una desilusión. ¿Sabe lo que pasa? Que yo tengo ganas de que alguien me entienda, de que pueda compartir cosas conmigo. No sé, le cuento una pavada, ¿no? Cuénteme. La semana pasada estaba en la parada de un colectivo. Y ahí al lado estaba parada una piba, ¿no? Y mete a hablarme, me hablaba. Usted sabe que cuando subimos al colectivo no le pude decir una palabra. O cuando me bajé del colectivo, pero la puta, ¿no? ¿Por qué no puedo ser distinto? No sé, ¿por qué no le puedo seguir hablando, no? ¿Y qué pensó? Y no sé qué era más, si era la timidez por ahí o el miedo. Podrían ser las dos cosas que a usted le resulta difícil separar. Otra vez le pasó lo mismo cuando estaba con su anterior terapeuta, ¿no? ¿Por qué le pasará eso? Y no sé, supongo que por algún motivo tiene que venir, ¿no? Bueno, me fue bien y me fue mal. Me fue bien porque pude hablar con mi chica, ¿no? Y me fue mal porque, bueno, tuvimos una relación y me salió mal. Fracasé. Y me parece que lo peor de todo es que me parece que ella se debe sentir defraudada, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Me parece que el temor a ser rechazado, defraudado, es algo que le ocurre a menudo. Y me lo pregunta a mí. No me estará preguntando si usted me puede haber defraudado a mí. Fíjese, por ejemplo, que en el anterior tratamiento usted empezó con la licenciada, enseguida se puso de novio, dejó de salir con la chica y casi inmediatamente terminó el tratamiento con la licenciada. Bueno, lo que pasa es que en ese momento tenía problemas de plata. Puede ser, pero mire, yo pienso que esto de sentirse que puede defraudar es tan importante para usted que si, por ejemplo, usted deja de salir con esta chica, siente que me defrauda a mí, algún problema va a aparecer, de dinero, de otro tipo, pero que en realidad esto debe ser una reacción suya por el temor a defraudar a alguien. Fíjese, usted a la semana de empezar el tratamiento sale con la chica y usted había comenzado el tratamiento porque tenía dificultades de relación con las mujeres. Qué gran éxito ese tratamiento, qué contenta puede haberse sentido la licenciada. A la semana ya Fabián
a la semana de tratarse conmigo ya empieza a salir con una chica, ¿verdad? Sí, a mí me pareció eso, y me acuerdo que, bueno, la licenciada hasta me había felicitado, ¿no? Pues yo había empezado a salir con una chica. Hasta lo felicitó. Bueno, fíjese que acá se da de vuelta una situación parecida. Usted empieza el tratamiento conmigo y enseguida empieza a salir con una chica. Dejar de salir con esta chica debe ser equivalente a defraudarme a mí, la antesala de abandonar nuevamente el tratamiento. Y yo le diría una cosa, Fabián. Recuerde que este tratamiento lo hemos encarado con la finalidad de entender. No con la idea de que usted salga con una chica o tenga relaciones sexuales ya. Bueno, si esto le ocurre, en todo caso no tiene que ver con objetivos que nos propongamos acá en el tratamiento. Si esto le ocurre, trataremos de entender por qué le pasa. Voy a intentar pensar lo que diría Freud en relación con este caso que me han presentado. El paciente empieza diciendo que le cuesta iniciar el diálogo. Luego afirma que tenía problemas con los padres. De lo que puede suponerse fácilmente que en principio esa dificultad para el diálogo tiene que ver con la relación con su padre, que se actualiza inmediatamente en la primera aproximación al psicoanalista. Este paciente, por lo tanto, establece inmediatamente una transferencia de carácter positivo en cuanto llega a la entrevista y está dispuesto a conversar, y de carácter resistencial, esta última inconsciente en cuanto ya está prevista la dificultad inmediata para poder seguir hablando. Además, comenta luego que se va a vivir con el hermano. El paciente dice: tengo muchos amigos, pero no tengo, lo cual presagia la ambivalencia de su futura relación con el psicoterapeuta y su dualidad afectiva. Este paciente, que tiene 29 años de edad, parece tener serias dificultades, pues a esta altura de su vida no ha tenido, según su afirmación, más de 3 o 4 relaciones sexuales, y además con dificultades en la eyaculación para llegar al orgasmo. Padecería pues este paciente de impotencia orgástica. La relación que espontáneamente establece entre sus experiencias sexuales y la relación con los amigos nos indicaría que tiene un miedo, que nosotros llamamos fobia, a ir solo a esa experiencia, e implícitamente del componente homosexual que estaría, entre otros elementos, en la base de sus dificultades sexuales. Aquí el paciente hace un silencio prolongado, según la historia clínica, después de decir que tiene un problema nervioso de confianza. La desconfianza, expresión de su transferencia resistencial negativa, parecería determinar este silencio, que es superado con la ayuda del psicoterapeuta, que elogia las dificultades que elogia la capacidad del paciente para superar las dificultades de diálogo. Hago un paréntesis, hablando ya ahora como Marcos Gitter y no como suponemos que podría haber hablado Freud, para comentar que, siguiendo las pautas averiguadas en este relato, utilizo en el análisis de este paciente solamente las postulaciones técnicas, clínicas, teóricas y nosográficas propuestas por Sigmund Freud. De modo que hablaré de transferencias en el sentido y nomenclatura de Freud, o de fobias o histerias, si lo hago en el mismo sentido, o de mecanismos de defensa, concepciones del aparato psíquico, recursos técnicos, etc. No incluiré, salvo que lo considere imprescindible para una mejor comprensión de lo estudiado, conceptos y autores post-freudianos. Volviendo al material clínico, recordemos que en su trabajo Recuerdos, Repetición y Elaboración,
Freud menciona a los silencios de los pacientes como motivados por transferencias preferentemente homosexuales. También que en su trabajo Dinámica de la Transferencia de 1912, Freud hace su clasificación definitiva de las transferencias en positivas, que incluyen las amistosas y las eróticas, y negativas, siendo las positivas eróticas y las negativas las que constituyen las resistencias al análisis, dado que en las eróticas el paciente no se quiere analizar sino realizar sus deseos sexuales, y en las negativas o hostiles intentaría desligarse del psicoanalista. Prosigamos con el material clínico. El paciente relata que su madre, teniendo él 3 años, falleció de cáncer y fue a vivir con una tía y madrina hasta los 11 años con intervalos. También recuerda que el padre y la madrina eran muy, entre comillas, mandones. Cuando el padre y su hermana, la madrina, se peleaban, el padre se llevaba al niño para vivir con él. Luego el padre volvió a casarse y llevó a su hijo definitivamente a vivir con él hasta los 29 años, en que le pide a nuestro paciente que se vaya de la casa. Lo acusa de fracasado. El paciente aparentemente le guarda rencor por eso, pero al mismo tiempo gratitud, pues dice, de todos modos es mi viejo. Se va a vivir con su hermano en esa fecha. El paciente impresiona hasta ahora como una persona un tanto desvalida, cuya triste historia de huérfano de madre a la temprana edad de 3 años seguramente lo ha de haber marcado para siempre con su sello de falta del amor esencial del hombre, del primer amparo que constituye la madre para el niño, y que los cuidados de la madrina y del padre, que pese a sus reproches descalificantes de fracasado para con el paciente, lo tuvo bajo su protección hasta la tardía edad de 29 años. El paciente reconoce implícitamente la bondad paterna, comentando que pese a sus defectos, los del padre, lo reconoce como padre que cumplió sus roles de tal. Fabián parece ser una persona de dotes intelectuales no muy relevantes, pero es bondadoso, pues reconoce la bondad de los otros. Dice en el párrafo siguiente, entre comillas, le dije que cuando tenía 13 años mi madrastra tuvo un hijo. De todos modos, ella siempre fue buena conmigo. De manera que Fabián, así se llama el paciente, siente que tuvo madre y que ésta fue buena con él. Nadie que no sea bueno, digamos así, puede reconocer la bondad ajena. De todos modos, parecería que la falta de bondad, entre comillas, de la madre sustituta o madrina, consistió en darle un hermanito a Fabián. Como siempre, el nacimiento de un hermano es una dura prueba para las relaciones del niño con sus padres. Jamás los celos están ausentes y tiene que haber un lazo de amor importante entre un niño y su madre para que aquel no se resienta demasiado por esa, digamos así, infidelidad materna. Como comentador al estilo de Freud, de este historial, siento mientras escribo estas páginas que me estoy metiendo más y más en el pellejo, entre comillas, de Freud, o más que eso, me doy cuenta de cuánto estoy identificado con este gran maestro del psicoanálisis, cómo me brota con facilidad ese lenguaje sencillo, el que fuere nutrido durante casi 4 décadas, cómo estoy totalmente influido por su pensamiento, su modo de escribir, sus criterios clínicos y diagnósticos y teóricos, por qué la cautela con que ulteriormente yo he abordado la lectura de otros autores que también dejaron en mí su huella, pero con ese resabio de escepticismo en su lectura, de que no encontraría en ellos, pese a sus valores, esa profundidad inagotable de su pensamiento, ese rigor científico incomparable, ese basamento en una observación clínica, empírica e insobornable, su capacidad especulativa que encontraba los nexos entre los fenómenos aparentemente más disímiles,
y esa grandiosa visión de la historia individual y social del hombre en un despliegue multifacético, desde las neurosis a los sueños, de la literatura a los mitos, de la biología y las ciencias naturales a la antropología, la arqueología y la historia, desde el análisis individual al análisis de la cultura, de la religión, de la filosofía y de la ciencia, despliegue asombroso de inteligencia que ha convertido a Freud tal vez en el más grande humanista de todos los tiempos. Me alegro pues de haber tomado como modelo y como ideal a este gran hombre. Prosigo con el historial. Fabián nos cuenta de su escolaridad, que fue precaria, y parece que esta precariedad estuvo al menos en parte ligada a sus sentimientos de soledad y desamparo, pues afirma que cuando estuvo en un solo turno, como cuenta con la madrina, le iba mejor. El por qué este individuo llegó a ser una persona de escasos recursos en lo laboral, sexual e intelectual, no puede inferirse solamente del material presentado, pues es muy posible que en circunstancias parecidas otras personas hubiesen tenido un destino diferente. Y no pocos genios que en la historia han existido han tenido orígenes tan precarios como el de Fabián o mucho peor. No hay datos más precisos del padre, por ejemplo, cuál era su oficio o profesión, u otros detalles de su carácter. Lo mismo en lo que respecta a la madrina. No hay detalles íntimos de su historia, o más íntimos por lo menos. Pero parece que Fabián fue protegido y cuidado, y en la visión que Freud tiene de los determinantes de un destino humano, las que llamó series complementarias que lo determinan, lo heredado, lo ambiental, infantil, primario y lo ulterior accidental de la vida, nunca se puede demasiado precisamente, sobre todo entre las dos primeras series, elegir lo determinante de un destino. Dentro de los escasos datos que tenemos en cuanto al carácter de sus progenitores, el padre y la madre sustituta, figura el dato de que eran, como dice Fabián, mandones. Este rasgo de carácter pudo, si fue muy acentuado, pudo tal vez ser inhibitorio del niño, inhibición quizá extendida a muchas áreas de su vida, sexual, escolar y laboral. Pero también podemos hacer la construcción de que la pérdida de la madre por cáncer, cuando el niño tenía 3 años, enfermedad y muerte que seguramente alteraron seriamente el transcurrir de la familia, las angustias durante la grave enfermedad de la madre, el entierro, el duelo ulterior, todos estímulos depresivos intensos que por la edad en que ocurrió el suceso quedó probablemente sujeto a las vicisitudes de una represión muy temprana. Sucesos que no pudieron ser acordados en la adultez, salvo fragmentos insignificantes y que por lo tanto no han de haber podido ser suficientemente elaborados. Fabián busca ayuda y fue a ver primero, como él dice, a una licenciada. Nuestro paciente es entonces un hombre que reconoce sus impotencias, que tiene la humildad de poder pedir ayuda, lo cual quiere decir que reconoce la existencia de otras personas, que es probable que sus fijaciones narcisistas, en el contexto general del caso, no sean tan fuertes y que el diagnóstico de histeria de angustia con que yo calificaría el cuadro de este muchacho, siguiendo la nosografía freudiana, no sería desacertado. El miedo de Fabián a ser rechazado por la chica con quien salió por primera vez en su vida, aparte de las prostitutas, es la evidencia, probablemente entre otros avatares, de que la angustia de separación, uno de los 5 tipos de angustia estudiados por Freud, la angustia de pérdida en este caso, de alejamiento de la madre, es muy intensa. Tal vez podríamos pensar que fue dolorosamente soportada por el niño durante la enfermedad y muerte de la madre,
que fue experimentada como, entre comillas, rechazo, lo mismo que el rechazo definitivo constituido por la muerte, que se da siempre en el caso en que tal suceso ocurre. Los objetos malos siempre son malos en el inconsciente, pues nos han abandonado. Fabián se queja de la licenciada que lo atendía, pues ésta afirmaba que lo que le pasaba al paciente era con ella. Dice el paciente que no entendía lo que la psicóloga le decía y que no le servía para nada. Como vemos, Fabián no es tonto, no se somete a una técnica inadecuada que interpreta lo que está todavía muy lejos de la conciencia del enfermo, así diría Freud, y dejó entonces un tratamiento a todas luces incorrecto y fue a buscar otro, lo cual prueba la sensibilidad de Fabián, su intuición dentro de su sencillez de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, y eso también es de buen pronóstico. Fabián sigue hablando. Vemos en párrafos subsiguientes que temía ser rechazado por los compañeros, temía la oscuridad y al castigo de Dios después de la masturbación. Es así entonces que nuestro amigo es fóbico y que su complejo de Edipo positivo está bien establecido, pues el miedo a la oscuridad está vinculado a la ausencia de la madre anhelada, el castigo de Dios representa el temor al padre por sus deseos incestuosos, vehiculizados inconscientemente en el acto masturbatorio. Las asociaciones ulteriores de Freud acerca de cuando era muy chico, de Freud, las aspiraciones ulteriores de Fabián acerca de cuando era muy chico, en casa de mi madrina, y usaba el mismo rinconcito de una pieza que no se usaba donde había un almohadón, etcétera, así dice el paciente, tiene el mismo sentido de su atracción sexual por la madre, sustituta o madrina. También recuerda Fabián que la mujer que le mostraba los pechos se llamaba Fabiana, como su mamá. En estos recuerdos, la atracción incestuosa y los puntos de fijación orales de Fabián para con su madre están explícitos. Fabián estuvo enamorado de su madre y de su madrina sustituta, e inconscientemente lo está aún, y por ello se mantienen sus inhibiciones neuróticas, sus síntomas fóbicos y sus trastornos sexuales. También la bisexualidad de Fabián se revela como signada desde el comienzo de su vida por sus propios padres, que al ponerle el mismo nombre que tenía la madre, le marcan su destino de identificación materna excesiva, llevada tal vez por una madre que, teniendo un nombre de posibilidades bisexuales, Fabián, Fabiana, ya llevaba en sí ese componente homosexual que marcaría también el destino de su hijo. Y Fabián, más inteligente de lo que pareciera por su historia escolar, lo interpreta así, como un consumado psicoanalista. Dice: ¿sabe que siempre me pareció que mi nombre Fabián era medio como de mujer, como que yo era hombre de favor? De manera que Fabián es consciente de su problemática de homosexualidad latente, que luego, por no tener cómo resolver, se ve obligado a negar diciendo: estoy re loco, ¿no? Sabemos que toda negación consciente es una afirmación inconsciente. Fabián afirma su problema de identidad sexual y al mismo tiempo afirma, a la manera de broma, su percepción de que hay algo desequilibrado, cuando dice estoy re loco, de que hay algo desequilibrado en él y que ese desequilibrio tiene que ver con la masturbación, con el complejo de Edipo positivo y negativo de insuficiente elaboración. Fabián hace luego un silencio y se declara asustado por todo lo que habló. Quiere decir que pudo hablar lo que probablemente nunca habló ante otra persona y que ya está elaborando sus problemas en una primera aproximación catártica y reflexiva al mismo tiempo a sus conflictos, y muestra también en forma de proyección en el analista la presión superyoica con que tiene que soportar sus conflictos no elaborados.
En una nueva sesión, Fabián parece estar haciendo progreso. Tal vez ya la elaboración ocurrida en una sesión ulterior facilitó la evolución favorable. Fabián dice ahora: yo creo que ella, su nueva chica, no me rechaza. Aún con dudas, una esperanza comienza a despuntar en sus asociaciones. En la sesión siguiente, el paciente dice que en su encuentro con la chica le fue bien y mal. Bien en cuanto a un entendimiento afectivo, mal en cuanto a relación sexual. Nosotros sabemos que el análisis de Fabián tendrá que durar mucho más tiempo para que sus problemas tengan solución, pero está en camino. En síntesis, yo creo que Fabián, visto desde la óptica freudiana, se puede pensar como un caso de histeria de angustia, que se trata de una persona sensible y accesible al análisis, y que su pronóstico es bueno si es convenientemente psicoanalizado y si no interfieren circunstancias exteriores desfavorables como la falta de dinero u otros eventos.